Bueno, mira, esta sección es más que todo una introducción a esto de los generación de lo que es el concepto de los polímeros. Es lo que vamos a ver, poco de historia nada más. Y en la que sigue, en la sesión que sigue, vamos a ver los conceptos más específicos, como es el peso molecular y la química para obtener los materiales, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar así. Entonces, primero hay que entender que esta idea fue, eh, pues, de alguna forma propuesta por un investigador alemán que se llamaba Hermann Staudinger. Eh, de hecho, pues hace 3 años ya habían cumplido 100 años de un artículo que publicó en 1920 este señor, Hermann Staudinger. Entonces, esta es la publicación, es muy antigua. Y ahí, pues, él empezó a defender la idea de que había materiales que eran poliméricos eh, y que estos polímeros pues, estaban unidos, así como se muestra aquí en estas figuras. Déjame poner incluso aquí. Por cadenas largas, de esta forma, ¿no? Y entonces, pues, él había tenido ya experiencia en el laboratorio porque era una persona que trabajaba básicamente no era teórico, sino era gente que estaba en el laboratorio. eh, y ahora trabaja con el ULE, y pues entonces él decía entonces que como por estudios químicos que había hecho, que pues lo que se tenía ahí es un polímero de una materia prima que se llama isopreno, ¿no? Y entonces pues al final esto resultó ser cierto. Y bueno, pues entonces eso fue la primera idea que alguien pronunciaba sobre la existencia de polímeros. Entonces se considera padre de esta disciplina. Y bueno, aquí un poquito lo que dice es de que Steiner propuso que esos materiales estaban hechos de macromoléculas de 10.000 o más átomos, ¿verdad? Entonces era una gran cantidad de átomos ahí en ese material. Y eso es lo que formuló pues una estructura polimérica que resultó ser adecuada para el hule a partir de lo que es el isopreno, ¿verdad? Y ya ahí tardó 10 años él en demostrar que los polímeros existen, porque la idea la expresó en función de lo que conocía, pero 10 años después lo demostró. Pues se tardó 10 años en demostrarlo, y con esto pues ya la mayoría de la gente pues aceptó la existencia de los polímeros. Aún así pues tuvo muchos problemas con sus investigadores amigos, porque muchos tenían objeciones, ¿no? Y pues además de esto, siempre la industria pues está aparejada con la parte teórica o la parte básica, hay que llamarle básica más bien. También obtuvo por su cuenta avances, ¿no? Sin que se aceptara todavía la idea de polímeros. Entonces los primeros polímeros se fueron haciendo, de hecho, en el siglo XIX, pero ya, ya se tornó más sólido ya más adelante, ¿no? Le dieron el premio Nobel en 1953. Y bueno, polímero, pues sí, monómeros son palabras que vienen de raíces griegas, donde poli es muchos, mono es uno y meros es parte, ¿no? O sea, muchas partes o una parte si es un monómero. Entonces, en este caso, el isopreno es el monómero y el hule es el polímero. Entonces, es una fotografía del investigador, y aquí estaba, pues, en su eh, laboratorio, un sistema de destilación, etcétera. Él, de hecho, de alguna forma estudia más en química orgánica. Él era químico orgánico, pero después ya la última parte de su vida fue sobre polímeros. Un poco aquí la biografía, obviamente, pues es muy larga. Aquí son como puntos importantes, ¿no? Primero, pues él nació en 1981 en este lugar de Alemania. Luego estudió química en esta universidad, es una universidad técnica. Y en 1900 se movió a Múnich, donde trabajó con Bayer, no Bayer, ya los laboratorios Bayer.
Después se volvió a cambiar y recibió su doctorado en orgánica, química orgánica, en Halle, University of Halle. Esto en 1903. Estaba bajo la supervisión de este profesor. Después se fue con Johannes Thiel. De hecho, los primeros aparatos que existen para medir el punto de fusión se deben a Johannes Thiel. Eran un equipo así como estaba hecho de, bueno, estaba basado en corrientes de aceite. Y entonces es cuestión de ver algún día un dibujo, pero bueno, era a función de eso y de poner un termómetro ahí, ¿no sé? Entonces uno podía ver el capilar donde ponía uno el material y luego pues a la hora de fundirse pues veía uno el termómetro y con eso daba uno el punto de fusión, ¿no? Este fue el profesor Thiel, ¿no? Pero bueno, él estuvo en Estrasburgo. Estrasburgo está en la frontera entre Francia y Alemania, ¿no? Hoy es francés, pero bueno, conserva mucho la herencia alemana, esa ciudad, si algún día vas por ahí. En 1905 descubrió el ceteno. Estas son cosas de orgánica. Entonces, bueno, después se pasó a Karlsruhe, Alemania. Y es como muchos investigadores les pasa, ¿no? Que se van cambiando de lugar y al mismo tiempo van progresando, pues eso es un poco eh, una forma normal de evolucionar, ¿no? Y bueno, pues entonces, en principio se piensa que en Karlsruhe es donde empezó él a empezar en química macromolecular, la síntesis del isopreno y del butadieno, y al usar las cetenas para esto, ¿no? En 1912 ya se pasó a Suiza. Este es muy famoso, Instituto Tecnológico Federal de Suiza, siglas OGTH, está en Zúrich. Y entonces ahí fue el director ya de ese instituto. Fue en 1919 que descubrió la reacción que se llama reacción de Staudinger, que a lo mejor la viste en tus clases de orgánica, y es un método para reducir una acida a una amina usando fosfinas, ¿no? Fue en Zúrich donde la Primera Guerra Mundial, entonces ahí estaba lejos de la guerra porque pues, Suiza era un país neutral. Ahí fue que empezó a desarrollar esta idea de polimerización mientras estaba trabajando con el hule, y propuso que esto es nuevamente lo mismo, ¿no? De que el hule era un material de alto peso molecular, ¿no? Y en esa época mucha gente explicaba pues ciertas propiedades de estos materiales, como que lo que realmente había era un coloide, ¿no? Eso lo usaban mucho, sobre todo los físicos. Muchos físicos, incluso actualmente, ven esto. O sea, hay físicos que conocen muy bien las moléculas, ¿no? Pero hay otros que sí les cuesta trabajo pensar en que haya estas moléculas grandes, ¿no? Entonces piensan en coloides y son inclusive algunos de los este, eh, pues, teorías que usan ellos, ¿no? Entonces aquí está lo de su publicación y eh, hasta 1930 logró demostrar esto. Y bueno, pues mientras tanto, pues la mayoría de la industria pues no ignoró la controversia académica, ¿no? Y ya estaban produciendo hule vulcanizado, celulosa, baquelita, nylon, polietileno y otros polímeros útiles que vamos a ver más adelante. Y bueno, se pasó después a Freiburg, Alemania, donde trabajó del 1926 hasta que se retiró. De hecho, en ese lapso tan grande, cuando bombardearon los aliados a Alemania, el laboratorio donde él trabajaba, pues lo destruyeron y entonces lo reconstruyó. Entonces, esta última parte de su vida, ya mero final ya estuvo trabajando ya cosas como polímeros macromoleculares, ¿no? Como proteínas y cosas de ese estilo. Y el primer polímero, la primera revista de química de polímeros fue fundada por él. Esta se llama hoy Macromolecular Chemistry and Physics. 1940. Antes eran puras de química orgánica, de otras áreas, ¿no? Ya fue este año que empezó él a hacer una revista ya nada más pues, sobre cosas de polímeros, ¿no? Y después, pues ya que le dieron el premio Nobel en 1953 por estos descubrimientos.
y murió en 1965. Entonces, más o menos aquí está, desde 1971 que nació hasta 1965, pues él murió en 35, como a los 90 años, ¿no? 75, 80, como a los 80 años, ¿no? Más o menos, 84 años. O sea que fue longevo, ¿no? ¿No tienes preguntas? No, hasta aquí todo bien. Ok. O bueno, sí, a lo mejor una, pero me cuesta Ajá, un poquito pensar que, sí. o bueno, me pongo en esa mentalidad de la época. Entonces, ¿de qué pensaban que estaban hechos algunos materiales? Como por ejemplo, bueno, yo sé que en ese tiempo no había tanta variedad de plásticos ni de polímeros como tenemos ahorita, pero entonces, según ellos, ¿cómo estaba compuesto o cómo estaban organizadas las cosas? Porque ellos creían Bueno, ajá, que como, no ya podían ves existir. ajá, cómo ellos planteaban, ¿no? Mira, Sí. de alguna manera se conocía mucho, había mucho trabajo en coloides. Ya ves de que pues hay materiales que hacen como la gelatina y eso, ¿no? Entonces forman como agregados este, esféricos que son de bajo peso molecular. Entonces ellos lo que pensaban era que eran coloides grandes nada más. Entonces era como muchas moléculas chicas que se unían, ¿no? O sea, los imaginaban así, no como una molécula grandota, sino como haz de cuenta pequeñitos, pedazos pequeños de una molécula grande, ¿no? Entonces pensaban que había una molécula chica ahí que se estaba uniendo con otra, pero por fuerzas así de atracción y no tanto por una reacción de polimerización, que se formara un polímero ahí. Entonces así lo visualizaban entonces. Y pues ese fue lo que tardó en, en demostrarse. De hecho, ahorita te voy a, vamos a ver eh, cómo demostró esto Staudinger. A ver, déjame ver otra vez. Ok. Aquí, pues, una biografía un poco más basado en la química que llegó a ser. Entonces, ya lo habíamos visto todo esto. Aquí es la parte orgánica, ¿no? Que es lo que hacía, adición de Profe, disculpe, carbonatos. creo que no Sí. está presentando. Ah, no se ve la presentación, permíteme, voy entonces de nuevo. Se ha de haber perdido, ¿verdad? Sí, un Como se poquito, dice fue. pero yo creí que era mi internet. No, sí, qué bueno que me dices, porque sí. Ahí está de nuevo, ¿ya lo ves? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, entonces volvemos a ver, esta es otra vez la biografía, pero ahora pensando en la química que hacía. Entonces, mucho fue químico orgánico. Aquí seguía haciendo sus reacciones, muchas de las que has visto quizá en química orgánica. Luego se pasó aquí a Suiza y ya empezó a trabajar en lo que se refiere a la polimerización, ya empezó a hacer algunas reacciones. Pero bueno, ya más o menos en esta época es que ya demuestra él que existen los polímeros y ya se va más hacia trabajar con ese concepto en esta área, ¿no? Entonces, es más o menos la trayectoria así muy general, ¿no? De qué hizo en química él. Aquí es como se demostró, y se tardó 10 años en hacerlo, que existían materiales poliméricos. Hay una cosa que se llama viscosidad específica. Si tú le ves entre la concentración, esta es una constante. Y luego, por ejemplo, si ya empiezas a hablar de que este valor va creciendo, entonces ya no puedes hablar de una asociación, sino que ya puedes hablar de una molécula grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuvo haciendo poliestireno.
y obtenían polímeros de mayores a 10,000. Y entonces, al hacer la relación en NSP entre C, compararlo con C, se dio cuenta que este valor iba creciendo a medida que la concentración aumentaba, ¿no? Y entonces esto no era posible en una asociación. Si tú estudias, por ejemplo, el ácido acético, pues esto se vuelve 2 porque pasa de un monómero, un polímero, a un dímero, ¿no? Pero esto ya es muy grande, ¿no? Entonces usó una ley que había propuesto Albert Einstein para la viscosidad, y aquí hablaba de un volumen, ¿no? Entonces, con esto, con este tipo de gráficas, él pudo demostrar que este volumen era grande debido a que teníamos una molécula grande, ¿no? Y no una asociación. Y de hecho, para explicarlo, usó pues ahí en su artículo él explica, ¿no? De que pues lo que mejor le funcionó es pensar que una molécula polimérica pues tiene esta forma, ¿no? De un cilindro pues acotado o de distancia, de altura pequeña, ¿no? Y entonces dedujo aquí estas ecuaciones y entonces él llegó a esta ecuación y de alguna manera lo relacionó este valor con el peso molecular. Y entonces ya se dio cuenta que si cambiaba las condiciones de polimerización, el peso molecular del polímero que obtenía iba aumentando, ¿no? 6 horas a 160 grados, 12 horas, 53 días, si lo hacía en frío, en fin, obtenía polímeros de diferentes pesos moleculares y entonces así demostró que este cambio de viscosidad no estaba asociado con un coloide o con un dímero, sino estaba asociado con un material de alto peso molecular. Entonces eso fue lo que él demostró. Si tú visitas esta página de la American Chemical Society, aquí tú podrás ver en una especie de cronograma cómo ha ido evolucionando pues los descubrimientos en química importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en 1901 hicieron estos laboratorios, son importantes en Estados Unidos, aquí el laboratorio Noyes en 1902 y así, ¿no? Yo les puse aquí le puse un círculo a aquellos descubrimientos o aquellos hechos que están relacionados con polímeros, ¿no? Por ejemplo, aquí el 1907 fue antes de que Staudinger demostrara que había polímeros, ya alguien hizo la baquelita, que es el primer plástico sintético del mundo, ¿no? Eso fue en 1907. Y así fueron cambiando las cosas. Aquí se descubrió el efecto Raman. En 1928, Wallace Carothers hizo el descubrimiento del nylon, que tuvo efecto incluso para las medias de la mujer, y había una historia ahí alrededor de cómo afectó este descubrimiento a la sociedad. Entonces ya después de este descubrimiento, ya en 1979 producían estas medias que te comento, hubo un cambio muy fuerte en la mentalidad de las mujeres, ¿no? En 1941 hicieron la primera pintura, vamos a decir, sintética, porque las otras eran naturales, ¿no? Y esta se llama Kempton, que era es un grupo de pinturas basadas en acrílicas. Entonces, fue en 1941, la sexta la penicilina. Aquí está un programa de hules, ahí desarrollaron muy fuerte los americanos, dieron mucha investigación a esa área. Aquí hay un instituto de polímeros en 1946. Este detergente también lo hicieron, pero este no es polímero, ¿no? Entonces, nada más aquí puse los polímeros. Hay más cosas ahí, ¿no? Metabolismo de carbohidratos, en fin. Aquí ya en este año produjeron el polipropileno y el polietileno de alta densidad. La tecnología de emulsión acrílica que había empezado acá
con 1941 con la Kempton ya se desarrolló en forma grande y luego ya puedes ver en qué construcción esto tuvo mucho impacto. Y bueno, aquí está el caso de Hermann Staudinger, que le dieron el premio Nobel en ese año, ¿no? Aquí lo ponen. Y así hay más, ¿no? Pero bueno, yo tomé esta parte de la, de esa diagrama que hay, para que más o menos los ubicáramos cómo se van descubriendo cosas de química y cómo hay bastantes descubrimientos que son de materiales poliméricos, ¿no? Cómo se fue llevando a cabo históricamente. Aquí son unas fotos antiguas de Staudinger aquí con su hijo. Aquí está en su laboratorio en 1972 en Freiburg. Aquí está con algunos colegas. Pues él se interesó mucha gente en ir a su laboratorio en esa época porque pues empezó su nombre a crecer. Él había sido el que había demostrado la existencia de los polímeros. Ya en 1935 ya se aceptaba por todo el mundo. Y entonces todo el mundo ya se fue a trabajar ahí, ¿no? A aprender. O sea, es como estancias. Hoy está haciendo una estancia de verano. Bueno, en esa época, pues la gente sí iba ahí a los laboratorios donde estaban los investigadores con alto nivel. De hecho, una de las que le ayudó mucho a Staudinger es su esposa. Su esposa, de hecho, era fisiología, había trabajado, estaba formada en fisiología de plantas, ¿no? Pero bueno, era muy buena también para estudiar los polímeros en el microscopio y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues ayudó mucho en la caracterización de los materiales. Ahí a Staudinger. Esa es su segunda esposa. La primera esposa, de hecho, como te comenté, él se cambió mucho de lugar de donde vivía y pues lo dejó, ¿no? La primera esposa dijo, pues yo ya no me cambio de lugar, ¿no? Y se quedó en algún lugar ahí. Entonces ella fue la segunda y ya sí se adaptó ella incluso a la ciencia, ¿no? Ya fue científica, la segunda esposa de él, ¿no? Aquí está con algunos colegas en 1972. Hay gente brillante como Stromsdorf, que es un ruso, que es el que muy importante en estudiar la forma de hacer acrílicos, ¿no? A él le debemos mucho de ese conocimiento. Y luego aquí hay otros que son más de tipo caracterización de polímeros y de síntesis también algunos. Este es el edificio donde trabajó Staudinger, pero claro, es que lo destruyeron y después lo reconstruyeron. Entonces, por ejemplo, aquí está, este es el antiguo, está reconstruido después de que lo destruyeron en la guerra, ¿no? Entonces, fueron para allá, o sea, la American Chemical Society va a diferentes lugares del mundo y ahí pone una placa para conmemorar que ahí se descubrió, pues, algo importante, ¿no? Por ejemplo, aquí en Sintex de México, allá en Cuernavaca, ahí pusieron una placa porque ahí fueron donde se desarrolló el primer anticonceptivo a nivel mundial, ¿no? En el cual participó un investigador mexicano importante, fíjate que sí, cuenta su nombre, ¿no? Pero es un ingeniero ahí que hizo su desarrollo. Y entonces, bueno, pues en este lugar se colocó la placa, ¿no? Entonces la American Chemical Society, junto a la de Alemania, esta es la Sociedad Química de Alemania, más o menos, ¿no? Entonces se dedicaron la fundación de los polímeros por este señor, Hermann Staudinger, como una piedra angular química histórica internacional. Esto fue en 1999, bueno, hace poco más de 23 años, ¿no? 24 años, en este lugar, en Freiburg, Baden-Württemberg, Germania. Y pues este es un paso importante en la evolución de la ciencia de química y tecnología. Se estableció en este instituto en 1940, como hemos visto ya, y este fue el primero en Europa que se dedicó exclusivamente a la ciencia de los polímeros. Y en 44, cerca de cuando acabó la guerra, pues como te decía, bombardearon
Alemania, y pues ese laboratorio lo destruyeron, ¿no? Entonces ya lo vieron a reconstruir. De hecho, lo pusieron en un nuevo edificio, y ese edificio se llama la casa de Hermann Stadler, ¿no? Que está en este lugar. Y aquí está la placa, ¿no? Esta es más o menos la placa, y está en alemán, pero bueno, aquí está una versión en inglés, ¿no? Que dice que este edificio se hace en conmemoración de Staudinger, quien entre esos 30 años llevó a cabo su investigación en química macromolecular en esa ciudad que se llama Freiburg. Sus teorías de las estructuras de polímeros de fibras y plásticos, y su último, y en la última etapa de su vida, que investigó sobre con moléculas biológicas, formó la base de desarrollos modernos incontables en los campos de ciencia de los materiales, biociencias, y pues lo que es la industria de los plásticos creció mucho, ¿no? Aquí está el premio Nobel en 53. Aquí básicamente vamos a ver cómo cambió la industria en general relacionada con polímeros a partir de los descubrimientos de Staudinger. Cuando él empezó con esto, pues se conocía ya el hule natural, que se obtiene a partir del árbol del hule. Se hace sangrar el árbol y se obtiene un látex, y el látex, ahí está el polímero, es el hule. Luego se vulcanizaba para obtener materiales como las llantas, ¿no? Y luego existía la baquelita, que te había comentado que es la primera polímero que se hizo. Aquí hay un servilletero hecho con baquelita, me parece, no, algo de radio, ¿no? Más bien. Y pues había otros, ¿no? Pero eran más o menos los que se conocían entonces. ¿Y por qué ha tenido éxito usar polímeros en la industria? Bueno, pues aquí primero mencionan el caso de Baekeland, ¿no? Que es el que lo desarrolló la baquelita. Y después, pues, a partir de eso, pues, inspiró a otros a hacer progresos técnicos y avances en la ciencia de los polímeros. Aquí están números, y son versátiles debido a que, pues, tienen unas arquitecturas moleculares que pueden variarse. Entonces, tú de un mismo polímero, por ejemplo, del PET, ¿no? Tú puedes obtener textiles, o sea, lo que conocemos como el poliéster, junto al rayón, hay lo que son diferentes, ¿no? Pero poliéster. O puedes obtener una botella, como las de las refrescos, o puedes obtener otras, otros otros materiales, ¿no? Entonces, por eso lo puedes, por ejemplo, rígido, suave o elástico, permeable o impermeable, ¿no? Transparente o opaco. Tú puedes hacer ahí, modificar lo que es su morfología para lograr usos específicos, lo que te comentaba en la mañana, por ejemplo, de hacer estos acuarios, ¿no? Y además son baratos, aparte que pesan poco, ¿no? Y bueno, pues algunas aplicaciones de polímeros son muy familiares, como equipos, empaques, teléfonos, partes de auto, lo que son los vestidos, algunos menos visibles, como bueno, estos de circuito, composites para naves espaciales, usos médicos, ¿no? Como en suturas y materiales de implantes. O sea, estas, por ejemplo, estas que se usan para cuando te accidentas, cuando pierdes la rodilla, estas prótesis, algunos, bueno, los recipientes que se usan para que te den el suero, las suturas, hay muchas cosas son de materiales poliméricos, hay mucha aplicación en medicina. Y aquí rápido vemos cómo ha cambiado la industria. Ya en esta época muy antigua, pues ya se hacía el PVC, el cloruro de pirivinilo, el estireno, y el hule se vulcanizó, sin saber realmente qué estaba pasando, ¿no? O sea, todos estos avances
fueron un poco empíricos, de gente que era más bien tecnóloga. Entonces, por ejemplo, el celuloide, este nitrato de celulosa más alcanfor, pues aquí está las primeras películas que se filmaron, pues, fue gracias al celuloide, esto se creó en 1968. Esto era un material muy incandescente, entonces a veces se quemaban las películas, todo el mundo salía corriendo del cine, ¿no? Luego está el rayón, que es la viscosa regenerada, es como estos telas que están aquí. Luego con polímeros de estireno butadieno, como estos de aquí, los casing que están acá. Luego lacas de acetato de celulosa como gente lo ponen en aeronaves. En 1920 lacas de nitrato de celulosa que se usaban para, ya ves que pues estos automóviles primeros eran de metal, entonces los cubrían para que no se oxidaran con este nitrato de celulosa, ¿no? Y entonces ya en este momento pues se publicó Staudinger su artículo y bueno, pues finalmente tuvo su efecto. No tuvo todavía efecto en esto, ¿no? Ya se empezaron a hacer las fibras de acetato de celulosa, o sea, esta de la celulosa la tomaron pues de los árboles, ¿no? Y los plásticos de acetato de celulosa, el PVC se empezó a hacer, el cloruro de polivinilo, entonces el PVC, resinas de urea formaldehído, y en 1930 pues finalmente ya se aceptó esta existencia que hay polímeros, ya se empezó a hacer en polimetilmetacrilato, que es un vidrio orgánico que le llaman. Estos son otros vidrios que son derivados es un acrílico también, pero se usa para laminados de vidrios de seguridad. Y luego el nylon 66, se hizo después. Este 5 corresponde a estos vidrios, estos de aquí. Luego está el nylon 66, es el que hizo Carothers. Él lo descubrió 8 años antes, pero ya se hizo industrialmente posible hasta en este año. Luego estuvo el poliestireno. Después tenemos estos de melamina formaldehído, el neopreno. Este se usa mucho, por ejemplo, pues en el interior del motor, ¿no? O sea, que se vea el hule que tú ves en las tapas del radiador y eso, bueno, más que todo en la tapa de donde está el aceite del motor, pues es de neopreno, ¿no? Y hay otros hules, y luego, pues aquí siguen habiendo más cosas, ¿no? Aquí ponemos ejemplos, por ejemplo, melamina formaldehído, todos estos eh, tipos de cocina, ¿no? Que puedes ver, están hechos de polímero, entonces estos de aquí. Y luego este 7 es el hule polibutadieno, que es el que se usa para hacer ya estas llantas, ¿no? Ya no se hacen ya de hule natural, porque pues de hecho acabaríamos con los recursos, sino ya se hace de sintético a partir del isopreno, y pues ya evitamos tanta degradación como la que hemos hecho, ¿no? Este, por ejemplo, es el Kevlar. Aquí hay una serie de polímeros que se desarrollaron, poliamidas aromáticas hasta aquí. Pues son bastantes, no vamos a verlos todos, pero básicamente es el chalecos antibalas. Está hecho de este polímero, es una poliamida aromática, y es muy rígida, ¿no? Y entonces, pues lo usa para chalecos antibalas, ¿no? Entonces, ahí está más o menos todo lo que se ha desarrollado en función de la historia, ¿no? Entonces, tú verás la parte ya más novedosa de polímeros ya viene después de la guerra, ¿no? Ya la gente usa este, sus ideas de química en esta área para el bien de la humanidad, para mejoras civiles, ¿no? En las anteriores, pues mucha gente se iba a hacer, pues, aplicaciones para la guerra, ¿no? O sea, por ejemplo, estos llantas y el desarrollo de estos materiales, pues implica mucho que los alemanes buscaban evitar que los boicotearan, ¿no? Porque como se usaban el hule natural y las fuentes de hules, pues los ingleses las tenían bloqueadas, entonces ellos empezaron a hacer polímeros sintéticos, ¿no? Entonces este desarrollo es en la guerra, ¿no? Cuando empieza la guerra, ¿no? Y así,
Entonces, pues hay una gran cantidad de desarrollos que nos llevan al desarrollo que hoy vemos en nuestra sociedad, ¿no? Aquí te voy a contar rápido sobre un Instituto de Ciencia de Historia de la Ciencia que se encuentra en Filadelfia. Un día tuve la oportunidad. Entonces yo fui en 2012, ya en 2018 pues era otra cosa, ¿no? Le cambiaron el nombre también. Antes de la Fundación de la Herencia Química, ahora se llama Instituto de Ciencia de la Historia de la Ciencia, ¿no? Pero es muy interesante porque ahí tratan de rescatar todos los hechos importantes relacionados con la química, sobre todo, pero también hay de la biología, pero más que todo es de la química, ¿eh? Y le han dado otro giro un poco, ¿no? Pero bueno, hay historias de innovadores, de descubrimientos, y o sea, la historia de la química está ahí, hay también algo de ingeniería química y de ciencias de la vida, ¿no? Siempre pues. Pero sí, siempre fue muy hacia la química y sigue siendo un poco, o sea, hacia allá, ¿no? Por ejemplo, ellos sacaron una biografía de Staudinger. Esta es una colección de historia oral, le llaman. Y entonces aquí está el rostro de él. Y entonces, pues habla un poco aquí, hace una biografía más importante, ¿no? Más completa. Entonces, bueno, más importantes. Ok, entonces ya son la vimos, ¿no? Entonces esta es la colección que ellos tienen de historia, colecciones de historia oral, de varios investigadores, descubrimientos, etcétera. Dentro del museo, pues tú puedes encontrar este tipo de paneles donde por ejemplo, cómo se hacen las transformaciones día a día. Esta es bueno, aquí hay unos equipos como los que hizo Todinger, cómo se hacían las destilaciones antes de retortas, un poco la de colección de equipo antiguo, ¿no? Que ya no se usa. Y luego aquí, por ejemplo, obviamente aquí está muy chiquito y tendrás que leerlo, pero aquí viene un poco la explicación de cómo una vez que la ciencia se consolidó, la ciencia de los polímeros, entonces uno puede entender cómo un mismo polímero puede ser moldeado para muchas cosas. Entonces aquí está, por ejemplo, el nylon, cómo puedes hacer las medias, pero puede ser otro tipo de materiales que se usan, por ejemplo, para medicina o a otras áreas y es el mismo polímero. Lo único que haces es manipular propiedades con el peso molecular, la forma en que le impones, crear cierta, se llama morfología. Entonces, aquí te explican eso, en esa parte, te ponen ejemplos, ¿no? Un poquito para ilustrar cómo se lleva a cabo hoy por el mundo moderno, ¿no? Aquí está, por ejemplo, primeros equipos de resonancia magnética nuclear. Ahí me tomé una foto en ese edificio, que es un edificio antiguo muy bonito. Aquí una vez, bueno, aquí en 2020 hubo un número especial sobre, celebrando los 200, bueno, la segunda centuria que dice, de la ciencia de los polímeros. Y sacaron artículos y como así un poco diciendo, ha cambiado la ciencia hasta acá y ahorita vamos hacia dónde vamos, ¿no? En cuestiones de polímeros. Entonces, hay artículos interesantes. Si tú quieres algún día revisar esa revista, pues ese número especial de esa revista que se llama ACS Axial, es una publicación de la American Chemical Society, ACS de la American Chemical Society. Pues ahí podrás encontrar artículos interesantes. Nosotros hicimos un congreso aquí y usamos la imagen de Staudinger, nada más de que aquí aparece al revés de ahí, ¿no? Pero sí, hicimos fue virtual por lo de la pandemia, coincidió con eso, ¿no? Pero bueno, usamos eh, dibujo para promocionarla, ¿no? Hay una página web
de los premios Nobel. Entonces, si tú puedes buscar la página web donde está la explicación de por qué ganó el premio Nobel Stodinger, entonces ahí, a lo que viene es una foto, viene un poco su historia y cuál fue el trabajo que él desarrolló, ¿no? Y de hecho esto se ha ido mejorando, ¿no? Porque ahora ya te dan un PDF, o sea, esta es todavía muy concisa, ¿no? Pero ya las actuales ya te dan un PDF, te ponen referencias, te ponen dibujos, te explican a fondo por qué esta persona que se le está dando el premio Nobel y qué ha hecho y a qué ha llevado su descubrimiento. Estos son los premios Nobel relacionados con física, con química. Aquí es importante hablar que es de química porque hay otros premios Nobel que han hecho cosas para polímeros, pero son en física, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay uno de física, mira, aquí está. Pero bueno, aquí están los premios Nobel en física y en química, ¿no? Aquí está, primero Stodinger fue el primero. Después estos dos investigadores, uno se llamaba Giulio Natta, un italiano, el otro Carl Ziegler es un alemán. Y este alemán lo que hizo fueron los catalizadores. Entonces, trabajaron en lo que se llama la catalizadores Ziegler-Natta, que sigue siendo importante, por ejemplo, en la industria petroquímica, para hacer, por ejemplo, polietileno de ciertas características, ¿no? De muy alta resistencia, por ejemplo, al resgado y cosas de ese estilo. Entonces, ellos desarrollaron esa tecnología, es muy importante. Si tú haces un doctorado en esa área, pues te van a dar trabajo en estas empresas porque siguen investigando aplicaciones de esos catalizadores, ¿no? En 1974 le dieron el premio Nobel a este excepcional investigador, Paul Flory. Él es, más que todo, es un físico-químico. Es una persona con una capacidad de trabajo y de pensamiento impresionante. Trabajó varios aspectos de los polímeros. Él fue el que al final, por ejemplo, demostró. La gente puede pensar que un polímero es como Stirling aquí lo pone, ¿no? Y que es equivocado, que son largas cadenas elongadas y no son así. O sea, además las cadenas poliméricas tienden a ser, la mayoría, esféricas, o sea, tienden a ocupar algo esférico y hay una razón estérica por la que lo hacen. Entonces él lo demostró y explicó cómo son las geles, o sea, de hecho eso, un súper trabajo en muchas áreas, con una visión impresionante aplicó la estadística, en fin, hizo una gran cantidad de aplicaciones, se llenó así como Stodinger en sus años buenos, él se llenó también de todos los genios que había en el mundo, iban a su laboratorio, fue una persona muy importante. El señor Pierre Gilles de Jeyens es un francés. Él desarrolló lo que es, estas son algunas de las aplicaciones, pero él principalmente trabajó en lo que es los cristales líquidos. Los cristales líquidos, te lo digo rápido, o sea, por ejemplo, tú sabes que, por ejemplo, el agua puede ser sólida como el hielo, líquida como el agua líquida o vapor como el gas, agua gaseosa, ¿no? Pero hay un estado que se llama cristal líquido, donde tú tienes un líquido, pero con ordenamiento de cristales. Y eso, por ejemplo, ha sido importante para las pantallas planas y para una serie de aplicaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, este señor era un genio en eso. Entonces, él desarrolló mucho, hizo mucho trabajo en ese desarrollo y logró hacer muchos avances tecnológicos gracias a sus aplicaciones. Ve como estos laboratorios están súper bien eh, pertrechados, ¿no? Son muy fuertes. Acá hay otros premios Nobel. En 2000 le dieron a 3 investigadores. Este es un neozelandés, y esto es un americano, y este es un japonés. Entonces, ahí, en general, los polímeros se usan como aislantes. Si tú ves los cables, aislantes eléctricos, ¿no? Los cables son de PVC y muchos sistemas. La Ebonita, por ejemplo, se usa para
fijar ahí capacitores y cosas de estilo, ¿no? Porque son aislantes. Pero ellos hicieron lo contrario, hicieron materiales que son superconductores. Para que fueran superconductores, necesitaban una cosa que se llama dopado, le agregaban sales de arsénico, de antimonio, y entonces se vuelven superconductores de 10 a la 5 su conductividad. Y bueno, este señor japonés es el químico, ellos dos son como más, son físicos, entonces trabajaban más en cosas de aplicaciones, ¿no? Así, haciendo polímeros coloridos, en fin, a partir de los materiales que el japonés desarrolló. Entonces, pues ellos tres obtuvieron el premio Nobel porque los tres contribuyeron a muchas de las aplicaciones de la superconducción. Y después aquí tienes a otros investigadores. Estos son más que todo gente que hace como análisis de los polímeros, ¿no? Y da, por ejemplo, información en alguna parte específica de la cadena polimérica, ¿no? Entonces, ellos son más que todo, pues, analíticos, un poquito así a caracterización, es análisis estructural se llama. Y trabajamos, obviamente, pues, son más atractivas a veces en investigaciones con moléculas biológicas, como las proteínas, los carbohidratos, y bueno, se fueron allá. Pero bueno, pues, se puede aplicar también a los convencionales, ¿no? Como el polietileno, el polipropileno. Es el más cercano premio Nobel que se ha dado relacionado con las polímeros, ya después ya no ha habido. Aquí lo importante, esta es una química importante, se llama metátesis, cambios es una reacciones química orgánica que se cambian estos R's, ¿no? De un lado a otro. Pero hay un profesor que se apellida Grups, que es este de aquí, que es el que aplicó a polímeros esta reacción de metátesis, ¿no? Este es un francés, él lo desarrolló en la petroquímica, él usó mucho la metátesis para aplicaciones en petroquímica. Y Rock pues, hizo otro tipo de aplicaciones. Pero entonces el que es de polímeros es este señor, que ya falleció hace 2 años. Es Robert Grups, inspiró a muchas personas, o sea, son personas que han tenido fuerte, pues, influencia, ¿no? En generaciones jóvenes, ¿no? Porque les han, pues, dado ese amor a la investigación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él es, en ese sentido, fue muy sentido por mucha gente, ¿no? Cuando falleció. Bueno, yo creo que, mira, vemos rápido esto. O sea, para que estuvo lo de la pandemia, pues, este fue un tema que lo vimos rápido. Son vacunas especiales, ¿no? Que se hacen usando polímeros. Entonces, explica un poco aquí qué significan estas vacunas que se llaman de subunidad. La única diferencia entre estas vacunas y las convencionales, bueno, vamos a decir las más usadas, son que en unas tienes solo un patógeno, ¿no? Está aparte del patógeno ya así como un poco débil. Pero estas otras son como que tienen un coadyuvante, que es un polímero, y es el que ayuda a que sea más eficiente. Entonces, aquí hablan de los antígenos. Entonces existen estos materiales no inmunogénicos que se llaman adyuvantes. Entonces, eso es lo que se le pone a la vacuna. No tienes componentes vivos, o sea, no tienes una bacteria, un hongo, algo ahí. Y son muy, pues, seguras. Se han usado este tipo de polímeros como adyuvantes. Y bueno, se está usando cada vez más porque se han hecho nanomateriales y pueden hacerse sistemas de liberación de tamaño nanométrico y los cargadores también se pueden usar. Y entonces se han usado polímeros biodegradables. Y por ejemplo, estas vacunas, como la hepatitis B, la del papiloma, la del neumococo,
Esta creo que no me acuerdo creo que es la tosferina. Todos estos tienen formulaciones de vacunas de subunidad. Entonces es un polímero como coadyuvante. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, aquí tenemos, por ejemplo, una proteína, un péptido, ¿no? Que pues serían los componentes de una proteína, y le agregamos un polímero, entonces se forma una nanovacuna. Y entonces, por ejemplo, eso actúa, y ahí tú has de saber más que yo, a nivel de células B. Y puede uno lograr inmunidad, ¿no? Sacando anticuerpos y células de plasma, ¿no? Ya ves que hubo un poco también con esto de la pandemia, y se tenía la gente que se infectaba, pero salía, entonces generaba le sacaban plasma, y eso ayudó un poco a entender un poco más del mecanismo de acción, ¿no? Entonces, uno puede sacar ese plasma, ¿no? Después tiene aplicaciones para a ayudar a tratar la enfermedad, ¿no? Pues también tienen esto de CD8 más las células T, y forman la inmunidad celular, ¿no? Mediante la lisis de células infectadas, ¿no? Entonces, bueno, esos son los mecanismos. Los polímeros se usan como coadyuvantes, entonces son derivados como los que vimos en la mañana de quitosano, de carbohidratos, ¿no? Bases de sacáridos, ¿no? Y polisacáridos. O podemos usar como la PCL, que es lo que uso yo, la falcolactona, o copolímero, o luego ácido poliglutánico, como es un como aminoácido. Entonces se puede usar el alfa o el gamma, PMA o el terbutil acrilato, ¿no? Eso se puede usar para hacer este tipo de vacunas. Y bueno, finalmente aquí nada más ponemos la referencia. Por ejemplo, aquí está lo de la página web, donde te enseñé donde están los descubrimientos importantes, o también piedras angulares, ¿no? En química está en esta página web, y hay página de premio Nobel, y lo demás pues son otros literatura que pues se puede consultar. Y bueno, pues sería todo. No sé si me quieras hacer un comentario o pregunta. Creo que de momento me gustó mucho el comienzo. No creí que fuéramos a ver historia, y eso es una parte que me gusta mucho de los cursos. Pero creo que ahorita no tengo muchas dudas. Me voy a poner a